Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estas hermosas flores tejidas a crochet. Para ello estuve utilizando un ganchillo de 4 milímetros, utilicé lana acrílica o también se llama cashmilon. Em, Vamos a necesitar tijeras, aguja lanera. Pueden utilizar cualquier hilado que ustedes estén acostumbrados a usar o el que más les guste utilizar. Les voy a mostrar un poquito más de cerca. Miren lo bonita que son estas flores. Son muy bonitas. Si quieren también la pueden hacer de varios colores. O sea, van cambiando en cada pétalo el color, que luego les voy a contar cómo se hace. Y también miren esta qué bonita que queda de color roja. Les muestro por adelante, les muestro por detrás. Si a ustedes les gusta lo que es el punto tunecino, estas flores seguro que les van a gustar. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerla? Esta flor se comienza tejiendo un anillo mágico. El anillo mágico lo vamos a hacer bien grandote, ¿sí? Porque vamos a necesitar tener espacio para ir colocando los pétalos. Vamos a tejer los 5 pétalos dentro de un anillo mágico que vamos a hacer bien grande, ¿sí? Una vez que hemos hecho ese anillo, lo que vamos a hacer es primero un punto con el hilo. Y vamos a unir el arito con el hilado. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver si sacamos esto para afuera, a ver si encuentro la colita, bien. Y vamos a hacer ahora una cadena de altura y nos metemos dentro del arito y hacemos un punto deslizado. Ahora, creo que pasé, ahí está. Vamos a hacer 5 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora nos vamos a volver. En la primera cadena no tejemos, nos volvemos en la segunda y vamos a pasar. Pasamos el primer punto, el segundo, vamos por el otro, el siguiente. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos que tener 6 aritos. Ahora nos vamos a meter para completar ese sexto arito. Dentro del anillo mágico vamos a pasar y vamos a hacer un punto deslizado. Y aquí tenemos el arito número 6, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a volver de 2 en 2, ¿sí? Tomamos lazada y tomamos 2 aritos. Tomamos lazada y tomamos los otros 2 aritos. Tomamos lazada, tomamos 2 aritos. Tomamos lazada, tomamos 2 aritos. Tomamos lazada y tomamos 2 aritos. Ahora levantamos una cadena de altura y ahora en esta próxima vez que vamos a pasar con el ganchillo, vamos a tener que tener 7 aritos. Teníamos 6, ahora vamos a tener 7. ¿Dónde vamos a tejer los puntos? Bueno, aquí en este espacio tejemos uno. En este espacio tejemos otro. En este espacio tejemos otro. En este espacio tejemos otro. Y así vamos tejiendo en cada espacio que tenemos y vamos a ir contando, ¿sí? Entonces, pasamos aquí y nos metemos y contamos 1. Nos metemos aquí y contamos 2. 1, 2, en realidad serían 3 con este que está enganchado aquí. 3, 4, 5, 6, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el número 7 lo vamos a completar aquí metiéndonos dentro del arito con un punto deslizado, ¿sí? Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora tomamos lazada y cerramos de 2 en 2. Levantamos una cadena de altura. Ahora vamos a volver a hacer lo mismo y vamos a tener que tener
8 aritos. Entonces, vamos a tejer. Nos ponemos en el primer espacio y vamos a tejer. Contamos este arito, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora vamos a meternos dentro del arito y completamos los 8 aritos y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 aritos. Tomamos lazada y cerramos de 2 en 2. Hasta aquí vamos a realizar los aumentos. Ahora este sería el centro de la flor, la mitad de la flor, del pétalo, perdón. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a hacer 7 aritos y luego 6 aritos. Entonces vamos a hacer una disminución. Nos vamos a levantar cadena de altura y vamos a saltar este primer puntito. Nos vamos a ir al siguiente y vamos a completar en total 7 aritos. Vamos 2, 3, 4, 5, 6 y el 7 lo tomamos enganchándonos en el arito y hacemos 7 y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aritos, ¿sí? Ahora tomamos lazada y de 2 en 2 vamos cerrando. Viene muy fácil. Bien, ahora volvemos a hacer una disminución para volver a tener 6 aritos. El primero no lo tejemos, vamos al segundo. Contamos el arito que teníamos en el ganchillo y el segundo sería 2, 3, 4, 5 y nos metemos dentro del arito y completamos 6. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos de 2 en 2. Bien, ahora sí vamos a levantar una cadena de altura y vamos a cerrar este pétalo. Vamos a ir a este primer espacio, vamos a pasar como lo veníamos haciendo y hacemos un punto deslizado. Vamos al siguiente espacio, pasamos y hacemos un punto deslizado. Vamos al siguiente espacio, pasamos y hacemos un punto deslizado. Y ahora vamos a ponernos aquí y vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a completar el pétalo. Y aquí hemos completado el primer pétalo. ¿Sí se ve? Bien. Ahora vamos a hacer el segundo pétalo. Este lo podríamos fruncir un poquito. Vamos a tomar levantamos una cadena de altura, nos metemos dentro del arito y hacemos un punto deslizado. Y ahora, en vez de hacer 5 cadenas, vamos a hacer 4 cadenas al aire. Porque vamos a contar la primera cadena como esta del punto deslizado. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Nos volvemos y tenemos que tener, recuerden, 6 aritos, ¿sí? Volvemos por todas las cadenitas tomando los puntos y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a tomar el de punto deslizado como el quinto y ahora nos metemos otra vez dentro del anillo y hacemos un punto deslizado para unir el pétalo con el arito. Entonces ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomamos lazada y vamos cerrando de 2 en 2. Ahora lo que vamos a hacer es levantar una cadena de altura para tener 6 aritos. ¿Cuál es el primero que tenemos que tejer? Este espacio. Entonces vamos y hacemos 1,
En realidad si contamos el 8 serían 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto lo vamos a, perdón, sexto no, son 7, perdón. Es este, perdón. Son 7 en este. 6 ya hicimos, disculpen. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo acá. Y ahora cierro de 2 en 2. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora en el próximo tenemos que tener 8 aritos. En el primero, este que tenemos aquí, enseguida comenzamos con ese. Y hacemos. Pasamos aquí, vamos a pasar en los dos hilitos. ¿Sí? 1, que serían en realidad contando este 2, 3, pasamos, 4, pasamos, creo que no agarré los dos hilitos, ahí está, 5, 6, no engancho, ay, disculpen, que no se me quiere salir el ganchito, 4, 5, a ver cuántos son, ahí los voy a contar, bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí vamos con el 8 y cerramos de 2 en 2. Cosas que pasan en el vivo, siempre pasa algo, pero bueno, está bueno que pasen esas cosas, porque si no, si todo fuera perfecto, si fuéramos perfectos, realmente creo que no estaríamos en el planeta Tierra. Bien, ahora ya hemos completado la mitad del pétalo, entonces ¿qué tenemos que hacer ahora? Volver a tener 7. Recuerdan que nosotros ahora no levantamos cadena de altura y vamos a saltar este punto y estamos haciendo una disminución con esto, ¿sí? Entonces este sería el primero y a partir del segundo de los puntitos vamos a contar 2, 3, 4, 5, 6 y el 7 lo vamos a poner aquí con este. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siempre contémoslo para estar más tranquilos. En este próximo no levantamos cadena de altura y lo que volvemos a hacer es 6 aritos. O sea, el primero no lo tejemos y hacemos con eso una disminución. Vamos al segundo, hacemos 2, 3, 4, 5 y el sexto aquí. Tomo lazada y cierro de 2 en 2. 1, 2, 3, 4 y ahí estamos. Ahora sí, levanto una cadena de altura, me voy al primer espacio y hacemos un punto deslizado en cada uno de los puntos que nos vamos encontrando, porque lo que estamos haciendo es cerrar el pétalo. Cerramos este aquí y ahora un punto deslizado. ¿Sí? Y aquí ya hemos completado esta segunda hojita o pétalo de la flor. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos 2 de los pétalos de la flor. Les voy a mostrar cómo haríamos si nosotros, por ejemplo, queremos cambiar de color. Primero les recomiendo que hagamos, bueno, primero este hilo, supuestamente haríamos un nudito con un punto deslizado, cortaríamos el hilo, ¿sí? Vamos haciendo pétalo por pétalo, entonces vamos a ir cerrando cada pétalo. Si nosotros finalizaríamos aquí, vamos a cortar el hilo y hacemos nudito y trabamos. Yo lo voy a dejar así porque luego voy a continuar tejiendo con este color. Nosotros nos meteríamos dentro del anillo
Y lo que hacemos es, sí, mejor siempre hacer un punto primero con el hilo que vamos a hacer si cambiaríamos de color. Lo que yo hice en aquella flor fue comenzar como comenzamos a hacer el primer pétalo, ¿sí? Hacerle 5 cadenas. Hacemos primero una cadena de altura y nos metemos y hacemos un punto deslizado, ¿sí? Y ahora hacemos 1, 2, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Para hacer cada uno de los pétalos es igual que el otro. ¿Qué hacemos? 6, esperen que voy a sacar este rulito para atrás, así no molesta tanto. Bien, la primera no la tejemos y tendríamos 2 aritos. Tendríamos 3, 2, 3, 4, 5. Y recuerden que en este primero teníamos que tener 6 aritos. Nos metemos dentro del ganchillo y el sexto lo formamos con esto, con un punto deslizado. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora cerramos de 2 en 2. Y de paso se los muestro con este color por si con ese color no se vio muy bien. ¿Sí? Es lo mismo que hacemos toda la flor igual. Y de paso la repasamos. Levantamos una cadena de altura y nosotros tejemos por cada uno de estos puntitos. Ahora vamos a tener que tener 7 aritos, ¿sí? Teníamos 6 y ahora vamos a tener 7. Con la cadena de altura que levantamos estamos haciendo un aumento. Entonces ahora tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y el 7 es este que nosotros enganchamos acá con un punto deslizado para unir el pétalo con el anillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, ahora de 2 en 2 vamos a ir haciendo y cerrando estos 7 aritos. Bien, tomamos y levantamos una cadena de altura y ahora vamos a tener que tener 8, ¿sí? Para completar el centro del pétalo. Hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 lo vamos a hacer aquí, en este espacio, con un punto deslizado. Voy a tomar más hilo para que no me quede tirante. Bien. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, cerramos de 2 en 2 y recuerden que aquí ya llegamos a la mitad del pétalo. Así que ahora lo que tenemos que hacer luego de cerrar de 2 en 2 estos 8 aritos sería no levantar cadena de altura porque hacemos disminución. Y este primer puntito no lo tejemos, así que lo saltamos y ya hacemos la disminución. Empezamos por el segundo y hacemos 2 por el segundo punto, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 6 y el 7 nos metemos dentro del arito y hacemos un punto deslizado. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 2 en 2 vamos cerrando. Ahora no levantamos cadena, este punto no lo tejemos y tenemos que tener 6, ¿sí? El primer punto no lo tejemos, saltamos al segundo y tendríamos 2, vamos 3, vamos 4, vamos 5 y el sexto adentro del arito y cerramos de 2 en 2. Bien, ahora sí vamos a levantar una cadena de altura
y nos vamos a ir a cada uno de los puntitos y vamos a cerrar con un punto raso. Cerramos con un punto raso, cerramos con un punto raso o punto deslizado. Y terminamos. Aquí vamos. Esperen que me quedó esterito. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Cortaríamos el hilo y hacemos otro nudito más. Y así estaría hecho este pétalo. ¿Y uno qué haría? Lo frunce así y ya tendríamos un pétalo de otro color. Bueno, yo esto lo voy a desarmar, voy a seguir tejiendo estos pétalos y les muestro cómo quedó la flor. Lo que me olvidé de decirles es que ¿cuántos pétalos vamos a hacer? Vamos a hacer 5 pétalos, ¿sí? Una vez que hemos completado el pétalo número 5, vamos a cortar el hilo y vamos a hacer un punto deslizado, ¿sí? Cerramos, ajustamos y ahora lo que tenemos que hacer es ajustar y cerrar bien este arito, ¿sí? Lo vamos haciendo, vamos cerrando hasta que logramos que se cierre. Sí, siempre va a quedar una abertura, ¿sí? Pero vamos a ir cerrando todo lo que podamos hasta que esto quede bien cerrado. Voy a hacer eso. Luego, ¿qué hacemos? Hacemos un nudito y escondemos los hilos por dentro y les muestro cómo quedó la flor. Y aquí estaría finalizada esta hermosa flor tejida a crochet. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad, que puedan tejer muchas de estas flores para poder decorar, ya sea una diadema, ya sea un adorno para colgar en el cabello, para decorar algún frasco, para decorar una caja, para ponerlo en algún cojín o almohadón y donde ustedes tengan ganas de colocarlo para hacer un prendedor. Bueno, espero que les haya gustado, les doy muchas gracias de corazón, gracias por suscribirse al canal, gracias por sus me gusta, por compartir los videos, por sus bellos y amables comentarios, gracias, gracias, gracias de corazón, espero que les gusten las flores y si les gustan tengo una lista de reproducción donde tengo muchas flores tejidas a crochet. Recuerden que tejo para las personas que tejen con la mano derecha y también para las personas que tejen con la mano izquierda. Les doy muchas gracias de corazón y los espero en un próximo tutorial. ¡Chao! Gracias.